Saludos, hola, hola, bendiciones. Para mí es un privilegio una vez más estar aquí con ustedes. Un tema más de la palabra de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. Vengo con un tema interesante. Recuerda darle me gusta, compartir, seguirme en las redes sociales para seguir llevándote más mensajes como esto. Vamos a ponernos en la mano de Dios para entrar al estudio de este momento. Oremos. Padre, gracias Padre por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Acompáñanos, bendícenos. Sé tú con nosotros, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados y bendice cada persona que escuche este mensaje y lo ve. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo, el gran Maestro. Cristo, el gran Maestro. Los más distinguidos estudiantes de las enseñanzas de Cristo lo reconocen como el maestro de los maestros. Expone las verdades de interés vital con tanta sencillez que hasta los niños pueden comprenderlas. Así que por eso los sabios puedan dominar totalmente su contenido. Sus lecciones formativas de la personalidad y de los estudiantes, como la de ningún otro maestro, preparan para el tiempo y la eternidad. Este capítulo explica en parte la razón de su excelencia. Su reputación y poder de Cristo. ¿Qué informe trajeron los oficiales que fueron enviados por los principales sacerdotes y por los fariseos para prender a Jesús? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cómo enseñaba Cristo a la gente? Le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las enseñanzas de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ello, la palabra de Dios no tenía poder vital. Había sustituido su enseñanza por sus propias ideas y tradiciones, y en la rutina de la ceremonia profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. ¿Por qué la predicación de Cristo era tan impresionante? Porque su palabra era con autoridad. Lucas capítulo 4, versículo 32. ¿De qué estaba lleno él? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuán abundantemente se le dio el Espíritu Santo? Aquel a quien Dios ha exaltado, enviado, habla la palabra de Dios porque le da el Espíritu sin medida. Juan capítulo 3, versículo 34. ¿Cómo había sido predicha la enseñanza de Cristo por parábolas? Voy a abrir mi boca en parábolas, a invocar los misterios del pasado. Salmo 78, versículo 2. ¿Cómo se cumplió esto? Y todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin palabra no le hablaba. Mateo capítulo 13, versículo 34. ¿Qué preguntas suscitaban la maravillosa enseñanza de Cristo? Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús exalta la ley. ¿Qué dijo Isaías que Cristo haría con la ley? Jehová se compadeció por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías capítulo 42, versículo 21. Debido a que algunos pensaban que él había venido para destruir la ley, ¿qué dijo Cristo? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñase a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20.
¿Qué testimonio dio Nicodemo concerniente a Jesús? Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. San Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Qué indujo a la mujer samaritana a preguntar las palabras de Cristo junto al pozo de Jacob? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? San Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. ¿Cómo fueron afectados los dos discípulos que iban a Esmaús por la conversación de Cristo con ellos? Y se decían unos al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lucas capítulo 24, versículo 32. En su enseñanza, ¿a qué dirigía Cristo la atención de sus oyentes? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y él le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo animó él a sus discípulos a prestar atención al cumplimiento de las profecías? Cuando veía el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Hemos aprendido el Cristo como nuestro Maestro. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Oremos. Padre querido, ayúdanos a seguir a nuestro Maestro, que nos enseñó tantas cosas bonitas. Nos hablaba con autoridad, nos hablaba con amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en una próxima entrega. Dios le bendiga.